es solar y el ser solar es crístico y el ser crístico es logoico. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres logos, pero no logos como palabra, ni solamente como verbo, potencia creatriz manifiesta en la vida, sino que son uno al mismo tiempo. Por eso Dios es el logo, porque es unidad múltiple perfecta. Entonces el Cristo viene a dar testimonio del Padre, de la verdad, porque Él hace su voluntad. Por eso Él nos está enseñando el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Él descendió de la morada de Barbelo, de la morada del Padre, de la morada del Sagrado Absoluto Solar o de la Ein Sof Aur, como divino Paramartasaya, para enseñarnos el camino. Entonces, ese camino fue enseñado por el Cristo. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Entonces el Cristo vino a traernos el cielo a la tierra, porque Él viene de lo alto. Entonces, la vida es de lo alto, es de las esferas celestes, de las supradimensiones de la naturaleza, totalmente espiritual. Pero esa espiritualidad tiene un contenido sustancial, que ahí es donde todo se solventa. ¿Por qué? Porque no son unos extremos entre alma y espíritu, no. Entre energía y forma, no. Entre derecha e izquierda, no. ¿Por qué? Porque Dios concilia todo en su tercer aspecto, que es el Espíritu Santo, que es el conciliador. Entonces significa que está la sustancia. Entre el espíritu y la materia está lo real. Y entre el anabolismo y el catabolismo está el metabolismo. Así también entonces existe entre los enfrentamientos de fuerzas polares positivo y negativo uno neutro. Entonces también así existe dentro de la integridad y de la unicidad la fuerza del amor que concilia lo opuesto. Entonces en ese amor es que nosotros podemos lograr comprender la luz. Al comprender la luz podemos escuchar la voz de nuestro Padre. Y al escuchar la voz de nuestro Padre, estaríamos escuchando la voz del verdadero pastor. De estas ovejas que estoy hablando, no estoy hablando de pastor de cultos, no. Del pastor de las ovejas, porque metafóricamente habla Isaías. Entonces, ¿quién era la oveja sacrificada? Nuestro adorable Señor el Cristo, metafóricamente hablando, siglos antes, por Isaías. Pero Él dice algo allí extraordinario y también doloroso. Él dice que nosotros tratábamos al Cristo como si Él estuviera lleno de peste o de plaga o de enfermedad. Pero Él estaba así, era por nosotros, porque Él era sano. Pero Él asumió nuestros dolores, nuestros pesares, nuestros sufrimientos, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, para poder salvarnos. ¿Y cuál es la salvación? Que nos mostró el camino. Entonces, si Dios envió a su Hijo para amarnos, que es el camino, y envió a su Hijo en perfección, que prácticamente fue sacrificado, ese es el camino. No el mío, ni el suyo, ni el de nosotros, no. Es un único camino. ¿Cuál es el camino? El Cristo, pero no el Cristo personal. He ahí el error. Cuando se toma como camino al Cristo histórico, se comete un error. Porque el Cristo histórico es una cosa, Yeshua Empandirá, libre de su proceso histórico, es otra cosa. El Cristo en sí mismo, operando en forma libre sobre la forma, el tiempo y el espacio, es otra cosa. Entonces esto debiera de ser debidamente estudiado es con el espíritu, porque esto no es tan fácil de comprender ni tan fácil de explicar, porque nosotros estamos empeñados en nuestro sueño de la conciencia, dijéramos en nuestros cultos mecánicos, en nuestras costumbres y hábitos,
de que el Cristo es personal, es histórico y es temporal, y eso no es así. Eso es un error. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es que sí es cierto, real, de toda verdad, de que el Cristo es el Salvador y que Él se encarnó con nosotros para salvarnos en el sentido de enseñarnos cómo salvarnos. No que yo voy a seguir pecando, corrupto, haciendo sufrir a los demás para que Él me salve. No, eso no es así. Sino hacer un trabajo dentro de mí mismo en la perfección. ¿Por qué? Porque Él fue a enseñarnos el camino. Y si nosotros transitamos ese camino, si lo imitamos a Él en obra, entonces somos salvos porque no hacemos nuestra voluntad, es decir, no caminamos sobre nuestro propio sendero, sino que caminamos el sendero de nuestro Padre. ¿Quién es el Hijo? El que camina el sendero de su Padre, como nos lo enseñó Jesús el Cristo. Esto es algo cardinal, extraordinario, portentoso, maravilloso, inequívoco, exacto. Existe un solo camino, no existen más. Y ese camino es crístico. Y es crístico porque lo enseñó el Cristo. Y Él lo afirma cuando dice: yo soy el camino. Entonces, quien lo encarna a Él está viviendo el camino, pero quien cree en Él solamente de la boca para afuera, del corazón para afuera, no es cristiano. Quien es cristiano es el que vive las enseñanzas del Cristo, tanto en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su todo, en todas las partes de su todo y en cada una de las partes de su propio todo, es cristiano. ¿Por qué? Porque está transitando el verdadero camino del humano, que es el de Dios. Por eso un humano es divinizado y por eso toda divinidad es humanizada. Necesitamos comprender esto. Si lo comprendemos, nosotros tendríamos la capacidad para poder seguir avanzando en estos misterios extraordinarios. Vamos nuevamente a una pausa musical, Waldo, para que demos cierre a nuestra edición 160 de Superando Nuestros Límites. Continuando ya en nuestra edición 160 en su parte final, quiero profundizar, gracias a Dios, y dar gloria a Él por el entendimiento que nos produce cuando nos reunimos y compartimos su enseñanza con respecto a este texto de Isaías. Es maravilloso en su verso 30, es decir, Isaías capítulo 30, en los versos del 18 al verso 21. Hay algo extraordinario, porque Él aquí nos confirma y nos da la clave más profunda en perfección de lo que estamos compartiendo. Porque Él dice aquí en el 20: y Jehová ciertamente les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión. No obstante, tu magnífico instructor ya no se esconderá y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu magnífico instructor, y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, anden en él. En caso de que ustedes se fueran a la derecha o en el caso de que se fueran a la izquierda. Esta palabra es maravillosa y gloria a Dios por esa palabra y porque llegué enhorabuena en este instante para compartirla con ustedes. Porque en sí está confirmando lo que dice Salomón, de que el camino no es a la izquierda, el camino no es a la derecha, el camino es el centro. Eso lo estudiamos la semana pasada. Está confirmado aquí. Y es un solo camino hacia Dios. Entonces Dios se consigue en el centro. Es decir, cuando nosotros miremos nuestros ojos verticalmente hacia arriba, sin voltear nuestra cabeza, nuestro cuello. Entonces nosotros trazaremos una vertical, que es la escala de Jacob.
y uniríamos nuestros pasos con las milicias celestes, con las jerarquías solares. Y entonces nuestro rostro sería paralelo a la bóveda celeste y sería iluminada. Y entonces todo nuestro ser recibiría la luz, de allí donde la luz se encuentra. Entonces hay un solo camino, no hay más. Y ese camino es el Cristo. Pero para ser Cristo, para lograr la cristificación necesitamos ser cristianos. Para ser cristianos necesitamos trabajar con la cruz. Es decir, vivir los misterios de Melquisedec, rey de paz, rey de Salem, sin genealogía. El que ungió a Jesús el Cristo como sacerdote, no según la orden de Leví, según la orden de Judá. Sacerdote inmortal, sacrificio pleno, que es el que estamos hablando, que cuando es llevado como oveja, él no abre su boca, no se queja. Nosotros nos quejamos por todo, incluso estamos bien y nos quejamos. Esto es terrible. Entonces los invito a estudiar Isaías. Cuando él habla del magnífico instructor, está hablando como del pastor. El pastor de las ovejas estoy hablando, porque es un líder. Entonces, el instructor, magnífico, perfecto, es el que nos orienta. Una cosa es orientar y una cosa es transitar vivamente con nuestra propia vida el camino. Hay una diferencia entre lo que escuchan, el tránsito del camino, porque se describe, y otras cosas es quien lo experimente, quien respire el aire de ese camino, quien mire con sus ojos y siente en la piel lo que acontece en ese camino. Entonces ese camino queda develado a través de la palabra de Proverbio, que ya la leímos, cuando se habla de que el mandamiento es una lámpara y que la ley es la luz de la lámpara y que la capacidad de censura de nosotros mismos es la disciplina, es el camino de Dios. Entonces hemos dado en sí las claves de esta palabra. Porque cuando habla Proverbio, atrás de Salomón, es psicológico. Porque censurarnos a nosotros mismos es psicológico. Hacer escarnio en nuestra propia vida es psicológico. Darnos látigo significa esotéricamente, crísticamente, trabajar sobre nuestros defectos. Hemos terminado, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Quiero suplicar rápidamente en estos segundos, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, porque no me queda tiempo y soy respetuoso de ello, de que todos los seres sean felices, todos los seres sean dichosos, todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos,